Strange idea. Iba a arrancar esta nota como habitualmente digo, llega a la pantalla de TN Autos el nuevo Toyota Corolla 2020, pero me corrijo y digo, vuelve a la pantalla de TN Autos el nuevo Toyota Corolla, porque vos te acordarás, hace muy poquito lo tuvimos acá con nosotros, pero fue una nota muy cortita, apenas un contacto de manejo. Le decimos contacto cuando podemos manejar un auto, no sé, unas horas o durante un día, y en este caso fue durante la presentación del auto en la ciudad de Balcarce, hace un poquito más de un mes, y bueno, eso no nos alcanzó, ¿no? Si bien repasamos las características principales, teníamos ganas de tenerlo una semana, 10 días con nosotros para hacerle una prueba a fondo, y eso es lo que estamos haciendo. Así que voy a tratar de no repetir demasiados conceptos, pero bueno, hay algunas cosas que está bueno repasar, como por ejemplo el nuevo diseño. Es un auto que luce totalmente distinto, más musculoso, hasta un poquito más deportivo, te diría, con una cola más robusta, que se la ve más sólida. Y también tiene una trompa completamente nueva en línea con los Toyota más modernos, como por ejemplo el Camry, que también tiene una parrillota inferior grande como este Corolla, que mantiene la distancia entre ejes de 2,7 metros, pero es un poquito más largo y un poco más bajo, además de tener más lanzado el parabrisas y la cintura, como te decía, los laterales del auto un poco más musculosos. Por lo tanto, le ha sentado muy bien el cambio estético. Y lo más importante de todo esto es lo que no se ve, la nueva plataforma, una plataforma global desarrollada por Toyota, sobre la que también se hacen otros modelos, como por ejemplo la RAV4. Y recordemos que este auto, al igual que hace ya muchos años, desde el año 98, si mal no recuerdo, se fabrica y se importa desde Brasil a la Argentina, y por el momento llega solamente con versión Full SEG. Más adelante se van a sumar las XLI básicas y las intermedias XEI. Y bueno, lo interesante, la gran novedad es que incorpora una variante híbrida, que es la que estamos probando nosotros. Por un lado, el naftero cambia el motor 1.8 de 140 caballos, adopta un 2.0 de 170, mucho más potente, y en el caso de este híbrido, debajo del capó tenemos la misma mecánica que el Prius, es decir, la combinación de un motor 1.8 naftero con 98 caballos, un motor de baja potencia, 98 caballos es una potencia modesta, pero es un motor de ciclo Atkinson, que se caracteriza justamente por desarrollar poca fuerza, pero buena entrega en baja y bajo consumo, y este motor se combina con un propulsor eléctrico, que en conjunto terminan entregando una potencia combinada de 122 caballos. Primero, antes que nada, voy a decir que este auto marca un hito especial porque es el primer auto híbrido producido en el Mercosur. Hacemos una breve explicación de cómo es el sistema híbrido, que no se enchufa. A ver, están los híbridos plug-in, que sí podés enchufarlos y recargar una batería que es muy grande y te permite andar en modo totalmente eléctrico unos 30-40 kilómetros. Bueno, este Toyota Corolla es un híbrido común y corriente, de primer grado, podríamos decir, que no se enchufa. La batería, que es de níquel metal y está en la parte trasera del auto, es la que alimenta al motor. ¿Cuándo lo alimenta? Cuando tiene que andar este motor. ¿Y cuándo anda el motor eléctrico? En las fases, por ejemplo, de arranque, que es cuando más fuerza se necesita. Ahí es donde más combustible se quema con el motor térmico, y por ende es donde más consumo y más contaminación se generan. ¿Y cuándo se recarga la batería? Cuando levantamos el pie del acelerador o cuando frenamos. ¿Por qué? Porque el motor eléctrico también es generador eléctrico. Entonces aprovecha el movimiento de las ruedas y la energía de la frenada para generar justamente electricidad y almacenarla en la batería. Por lo tanto, siempre consumimos electricidad, pero a la vez la regeneramos. Ahora, claro, en modo eléctrico anda unos pocos metros, o a lo sumo en la función EV, que es Electric Vehicle, podemos llegar a andar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, no más que eso, porque no es una batería de gran capacidad. La función de esto no es andar
en modo 100% eléctrico, sino asistir al otro motor para bajar el consumo y por cierto que lo baja. Es muy, pero muy económica y ecológica también esta mecánica. Pero bueno, no hablo más, salimos a probarlo también a la pista, a ver cuánto rinden estos 122 caballitos. Ya, pero bueno, no hablo más, salimos a probarlo también a la pista, a ver cuánto rinden estos 122 caballitos. Ya estamos acá en la pista del Autódromo de Buenos Aires, vamos a hacer una aceleración de 0 a 100 km por hora, ya tengo la transmisión en drive, en el modo automático, modo de manejo power para tener mejor respuesta al acelerador y te cuento, ahora está el motor naftero apagado, o sea que cuando yo pise a fondo va a arrancar con electricidad, pero como justamente piso muy fuerte el acelerador, inmediatamente se va a encender el motor naftero y van a ser los dos motores los que envíen fuerza a las ruedas. Así que suelto el freno, aprieto y vamos. Ahí se encendió, ¿viste? Los dos motores empujando. Medio lenta la cosa, ¿eh? 100 km por hora. Y Mati, ¿cómo dio los números de la heladera? No, ¿cómo heladera, Marco? Tiene un motor eléctrico, pero no es una heladera. Qué despectivo que sos. Bueno, y no, la verdad que no son muy buenos los números, ¿eh? 12,2 segundos de 0 a 100 km por hora. En realidad es un número acorde y coherente, teniendo en cuenta que tiene 122 caballos de potencia combinada, son 100 nada más del motor naftero y que pesa 1.400 kilos. Es una carrocería realmente muy pesada y bueno, la batería también suma algunos kilitos más. Dicho esto, también hay que hacer una salvedad. No es un auto deportivo ni que pretenda tampoco grandes prestaciones. La clave de un modelo híbrido, entre los que se incluye este Corolla, es el ahorro de combustible, un poco en términos económicos y en términos ambientales también. Y este Corolla Hybrid no gasta nada, es impresionante. En nuestro circuito de pruebas, donde medimos el consumo de todos los autos en la ciudad, nuestro número final para consumo urbano fue este. Es un valor indicativo, pero fíjate, es bajísimo. En cambio, en la ruta, bueno, son un poco más altos los consumos, pero también muy bajos, porque el motor Atkinson es un motor que trabaja a pocas vueltas y se caracteriza por su bajo consumo. Por eso, fíjate, a 100 y a 130 el consumo es muy bajo y la prueba la hicimos a velocidad constante tratando de hacerla siempre a nafta, que no se encendiera el motor eléctrico, porque a veces cuando vamos en la ruta sin solicitar mucha potencia, ahí se enciende el eléctrico, se apaga el naftero y bajan los consumos. O sea que de estos números que yo te estoy dando inclusive podrían bajar un poco más, pero a nafta es eso lo que consume. Así que impecable los consumos y excelentes en la ciudad. Además del nuevo diseño, del nuevo interior, de las nuevas mecánicas, yo creo que el gran cambio, uno de los grandes cambios, de los más importantes de este nuevo Corolla, es en materia dinámica, principalmente porque Toyota hizo borrón y cuenta nueva con las suspensiones. Atrás quedó ese eje torsional que nosotros decimos el palo, ¿no? Ese eje simple trasero, y lo reemplazó por un eje independiente, con dos parrillas independientes que hacen una cosa así, ¿no? Para hacer gráfico y sin soltar el volante. Entonces, al tener suspensión independiente, el confort de marcha es otro y también el comportamiento dinámico. Los ingenieros de la marca lograron hacer un auto tremendamente equilibrado con un gran andar en la ciudad, un andar suave, confortable, jerárquico, te diría. Y a la hora de negociar curvas en la ruta, en algún camino medio sinuoso, inclusive nosotros lo hemos probado en el circuito, bueno, ahí también se luce porque tiene otra tenida, tiene otro aplomo sobre el pavimento. La verdad que todo ganancia con estas nuevas suspensiones. Sin dudas, uno de los grandes cambios del Corolla que, insisto también con esto, en términos dinámicos también está más parecido al Civic, que yo lo tomo como referencia, que al Corolla anterior. Acá en el interior del nuevo Corolla todas son buenas noticias, porque en principio cambió la disposición del conductor frente al volante. Ahora uno está un poco más bajo, era una butaca más cómoda y anatómica, mejora la posición de manejo con un volante de muy buen diseño, muy buen grip y con doble regulación. La pedalera está un poco más profunda también y además los materiales son excelentes, todo blando, todo de buena calidad, no hay abundancia de madera y esas cosas medio raras, hay una cuota de metal
metal y de este negro laca que a mí mucho no me gusta, pero todo sutil. Y otra de las grandes mejoras es el tablero, un tablero mixto entre analógico y digital, porque al medio tiene una pantalla bien grande donde dibuja el velocímetro, un velocímetro de aguja, porque parece analógico pero en realidad es digital, y al centro un display con infinidad de informaciones, destacándose obviamente las que tienen que ver con el sistema híbrido. Y a los costados sí hay agujas reales para el combustible, la temperatura, y a la izquierda no hay un cuentavueltas, sino que está la típica aguja de los híbridos de Toyota, que no es un cuentavueltas, sino que va subiendo o bajando de acuerdo a las fases de funcionamiento del sistema híbrido, que puede ser la recarga de la batería cuando andamos en la zona verde, que quiere decir que estamos haciendo un manejo económico o incluso con electricidad, y la zona de arriba, cuando se va arriba la aguja, que es power, es la zona donde se aplica más potencia y bueno, la aguja, insisto, trepa hacia la zona superior. Es casi un cuentavueltas, nos vamos acostumbrando y la verdad que todo este cuadro está muy bien. Lo que a mí no me cierra por ningún lado es esta pantalla. A ver, ¿por qué? En principio porque la pantalla tiene un tamaño adecuado a los tiempos que corren. Mejora, eso sí, la rapidez respecto de las pantallas anteriores de Toyota, que eran lentísimas. Esta la verdad que es inmediata. Ahora, todo el diseño, ¿cómo se dice, Marcos? El look and feel, el layout para ser canchero. Los dibujitos que muestra, los caracteres, estos son como anticuados, ¿viste? Los colores son medio tristes. Pones la radio y es un cuadro enorme para poner un numerito. O sea, le podrían haber puesto otra onda a esto. Lo bueno es que tiene botones físicos, además del sistema táctil, o sea que se pueden combinar los dos tipos de accionamiento, además de tener estas rueditas para volumen, estaciones de radio, etc. ¿Qué es lo malo? Que está en un bodoque enorme, innecesario, tosco a la vista, es como que interfiere con el diseño armónico de este panel, cuando en realidad se podría haber resuelto de la misma manera, pero en un cuerpo un poco más chico. Para mí realmente es mejorable a nivel de estilo. Funcionalmente está bien. Medio complejo, ¿eh? Esto de que ahora es un poco más bajo el Corolla y tiene esta línea de la ventana que al entrar, bueno, implica agacharse un poco. Lo mismo vemos acá, está el techo bien cerquita, notamos que ya no es tan alto como en el modelo anterior, pero una a favor, tiene el asiento alto, porque podría usar el truquito de bajar el asiento, pero las piernas nos quedarían así, no, acá se apoyan bien los muslos y bueno, el techo está ahí cerquita. Buen espacio para las piernas, fíjate, yo manejo bastante atrás y está bien, me sobra, y respaldo cómodo, con buena sujeción también, además de un pasajero al medio que quizá va a ir un poquitito menos incómodo que en otros autos, aunque claramente el respaldo es duro porque tiene un muy cómodo apoyabrazos, pero lo bueno es que el piso, sin ser plano, tampoco ese falso túnel de transmisión es tan voluminoso como en otros modelos. Seguridad. Otro de los aspectos en los que el Corolla mejoró muchísimo. A ver, ya la versión anterior en todas sus opciones tenía el control de estabilidad, que lo mantiene este auto, y fíjate qué bien que funciona. Hicimos un slalom y también un esquive a 100 km/h y se nota el trabajo eficiente de las suspensiones, y lo que agregan las versiones Full SEG, como la que estamos probando, es el paquete Safety Sense de Toyota, que son algunos sistemas de seguridad activa muy pero muy interesantes, como por ejemplo la corrección de cambio de carril involuntario, el control de crucero adaptativo, que te permite fijar una distancia y el auto puede frenar si el de adelante, el que va adelante, también lo hace. También el freno de emergencia, que cuando detecta una aproximación peligrosa activa los frenos autónomamente, y un sistema muy útil también que es el de las luces altas automáticas. Vamos por la ruta, ponemos las luces altas y cuando la cámara, el auto, ve que viene uno de frente, las baja o después las vuelve a subir automáticamente. Así que seguridad impecable. Lo que menos me gusta de este Corolla 2020, ya dijimos en el interior, ese marco exagerado que tiene la pantalla, que termina siendo ahí un bloque como demasiado grande, inútilmente grande en la parte alta del panel. Critico también el auxilio temporal, el ruedín temporal. Menciono también las aceleraciones entre los puntos débiles, porque
Es lenta esta mecánica, es lenta cuando uno pisa fondo por ahí para la ruta, un sobrepaso, se nota que no es picante. Y lo que critico de la transmisión, de esta transmisión de variador continuo, es que no tiene una opción de paso manual o secuencial como tienen algunas CVT o como tienen otros híbridos, como por ejemplo el Hyundai Ioniq que yo manejé, me acuerdo, hace un par de años en las Islas Galápagos. El equipamiento es realmente completo, pero critico algunos faltantes, como por ejemplo el techo corredizo, que no está disponible en este híbrido y sí en la versión naftera SEG. Hilando un poquito más fino, la altura de las plazas traseras, si vos sos un pasajero alto, quizás roces la cabeza. Y por último, hablando de alturas, bueno, el despeje delantero no es ultra bajo, pero en algunas situaciones, lomo de burro, etcétera, puede llegar a tocar, así que hay que andar con un poquito más de cuidado. Lo mejor de este Corolla 2020. Estoy en problemas porque anoté muchas cosas, Marco. Y bueno, vas a tener que sacar alguna. A ver, lo digo rápido. Diseño, impecable. Cambió para mejor. A todo el mundo, hasta ahora que hablamos, le gustó. Suspensiones totalmente nuevas, con un gran confort de marcha a pesar de los neumáticos de perfil bajo y un impecable comportamiento dinámico, ya lo dijimos en la nota. Y todo esto que redunda lo anoté acá en la calidad de manejo, porque es un auto mucho más disfrutable en la ruta, en la ciudad, o sea que es mucho mejor para manejar este Corolla que el anterior. Y desde ya la eficiencia de este sistema híbrido recontraprobado por Toyota en millones y millones de unidades, al que además Toyota le aplica una garantía de 8 años, 8 años para los componentes del sistema híbrido, además de los 5 años de garantía que cubren al auto. Y derivados del sistema híbrido, obviamente, los consumos que son excepcionales. Y rápidamente agrego, lo leo de hecho, posición de manejo mucho mejor que en el modelo anterior, el diseño del tablero y del panel también muchísimo mejor y en general la calidad de terminación. Este nuevo Corolla está un escaloncito por encima también del modelo anterior. Y llegamos al punto de conflicto. A ver, vamos a decirlo sin anestesia, Marcos. Este auto es caro. A ver, vos fíjate lo que cuesta la versión naftera y la híbrida que estamos manejando es un poco incluso más cara. Está bien, hablamos de las versiones full, ¿eh? Las otras versiones más accesibles van a llegar entre marzo y abril, según dijeron en Toyota. Pero fíjate, quería detenerme en esta diferencia que hay entre el híbrido y el naftero, porque el híbrido cuesta un poco más, pero si tenemos en cuenta que en muchos distritos, como la ciudad de Buenos Aires, no paga patente y que ahorramos muchísimo consumo, finalmente no sea cosa que termine siendo mejor negocio el híbrido que el naftero, por lo menos a largo plazo. Lo importante es que el auto mejoró muchísimo, el que te lleves con cualquiera de las dos motorizaciones te va a parecer mucho mejor que el anterior, y que haya un auto híbrido de producción Mercosur sin dudas es un hito para la historia de la industria en nuestra región, y eso de alguna manera hay que festejarlo, ¿no? Sí. ¿Decorchamos? Ah, no, estamos manejando. Bueno, hacete algún festejo por ahí y cerramos la nota, dale.